Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando antes en la introductoria de esta clase, la identificación funcional ISA de los tag numbers. Entonces, el nombre, la primera variable, según la tabla que tienen en el LOA, está la norma ISA. Y la norma ISA establece que la primera es la variable. En inglés, por lo general, de la variable analógica en cuestión. Y la otra variable es la identificación funcional. Puede existir una tercera variable, por ejemplo, un LIT. 10 significa un Level Indicator Transmitter. O sea, ustedes van a ver el transmisor, por ejemplo, el transmisor tiene una antenita, por decirlo así. Lo que ustedes tienen, uno se tiende a imaginar. Y que además, bueno, no dice si inalámbrico, pero sí dice que transmite. Puede transmitir en inalámbrico o puede transmitir inalámbrico. Pero lo que con seguridad ahí sale un display de 7 segmentos donde le dice 10 metros, qué sé yo, el nivel. Porque dice que tiene indicador. ¿Me explico? Entonces, un instrumento puede depender de esto para poder tener mayor o menor valor, ¿me explico? O qué es lo que hay, el operario, por ejemplo, usted viendo aquí dicen, no te preocupes porque en esa parte existe el Level Indicator Transmitter y además te dice cuánto es la medida del nivel. Ah, perfecto, perfecto. Entonces el operario, a priori, con leer el plano, ya sabe que hay un indicator. En este curso, como es una idea que ustedes sepan cómo funcionan las estrategias de control, no es necesario indicar tanto, pero pueden toparse y por supuesto el documento es muy bueno. Yo no lo he cambiado, los documentos están muy buenos de la norma ISA porque no he visto mejores tan claros así. Con ese está bien, quizá hay otro, no desconozco. Pero bien explicado el documento, así que más allá de eso no le doy más perfil porque hay que interiorizar en ver plano y cosas así. Digamos que, si bien nos compete el ingeniero en el momento, el eléctrico, por supuesto, controlista, tiene que saber de los planos PNID, que Piping Instrument and Diagram Instrument, algo así. Piping and Instrument, el P and ID. El piping es el que entrega el mecánico. Y el instrument diagram, el que hacen ustedes, una réplica chica que estamos haciendo de un piping and instrument diagram, un P and an ID. P and ID. Planos de proceso de instrumentación. Así lo define. Y bueno, los controles que vimos, el primero fue control realimentado. Si era realimentado era porque existía una suma de una recta, un error, un controlador, un actuador, y por lo tanto este da un set point del tipo local. Y ahí se ve en el esquema que necesita un sensor y censar la variable XLI del proceso. Entonces, este tiene set point del tipo local. Lee la variable salida con el sensor. Lee variable salida. ¿Qué otra cosa más? Posee error. Está en lazo cerrado. Y comanda un sistema de actuación en general, que esto puede ser más grande.
pero lo que agregan son exponenciales. Las exponenciales, acuérdense que por teoría del escalón siempre se demoran. Entonces, si agregamos más cajitas, vamos a tener, claro, más respuestas, pero cada tiempo respuesta va a sumar el tiempo respuesta 2, ¿me explico? Porque hay que esperar al otro proceso. Y va a cortar, quizás cuando uno sea mayor, va a cortar el más grande, el que en reaccionar. Y generalmente esto es, como es lineal, se desea que todos reaccionen rápido. Pero si todos demoran, todos demoran. ¿Me explico? Entonces, los tiempos terminan en el peor de los casos sumándose y no superponiéndose o cruzándose, no sé si me explico. Ese es el control realimentado. El control prealimentado fue el segundo que vimos. Él informa de la perturbación para poder tomar acción en el proceso, ¿me explico? Por ejemplo, veíamos el caso de que una masa entraba y una masa salía de un estanque. Si la masa, la sumatoria de la masa o los flujos volumétricos, mejor dicho, para incluir, no incluir la densidad, sino que incluir los volúmenes, los flujos volumétricos input, llamémosle, y output, si la sumatoria de ambos era igual, significaba que no existía dH de t. Esto era A por dH de t, que era el área basal del estanque. dH de t era igual a la sumatoria de los volúmenes input menos la sumatoria de los volúmenes output. Y eso nos construía un sistema de primer orden, pero si eran iguales, significaba que habíamos llegado a altura constante y que esto seguía avanzando porque es un sistema dinámico. Pero, como la altura es nuestra variable de salida, esto es cero. Por lo tanto, nosotros establecemos control controlando una de las entradas. Depende del problema cuál controlemos, ¿me explico? Por eso se llama filosofía de control. Lo que es claro que la variable de salida es nivel, independiente del control. Lo que perturba esta variable es F0. Y lo que la arregla es F input. Si nosotros tomamos este esquema, él dice sensor de perturbación L, proceso, variable salida a nivel y variable de actuación. Entonces tiene el sistema de actuación, el controlador y el sensor en una proporción le indica, y el sensor este es un sensor del tipo que si bien no es maestro, sino que es un sensor primario, ¿me explico? Y él sensa cuánto es la pérdida. Entonces, actúan de acuerdo a si están perdiendo mucho, cierran la llave, y está llegando mucho, abren la llave. Lo mismo lo pueden hacer acá mismo. Entonces, por eso les digo que depende del problema. Aquí yo lo hice porque generalmente hay más consumo que ocurra lo contrario, ¿me explico? Entonces uno controla la llave maestra. Entonces sensa, pero el sensor de acá no tiene que ver con la naturaleza necesariamente, sino que sensa la perturbación. Él sensa el flujo para establecer nivel. Y este controlador no es necesariamente un controlador. El controlador prealimentado no lee la variable salida. Él confía que lo que entra es igual a lo que sale. Este es el sistema de actuación. Por lo tanto, no tiene set point, sino que el tipo tiene que ajustar una válvula que lo que entra igual a lo que sale y se acabó el control, ¿me explico? Si obviamente esto es dinámico y es variable, obviamente no va a bastar con una válvula, sino que tenemos que poner una válvula modulante y por supuesto hay que ponerse en ese caso.
Entonces, el diagrama XLI del proceso sigue siendo el mismo que el diagrama XLI de este proceso, porque tiene la misma variable de salida. La estrategia de atacarlo no es leyendo con un LT, en este caso nosotros lo hacíamos así. Decíamos, bueno, vamos a poner un LT para censar el nivel, LT10, LC10, se puede invocar porque lee la variable de salida, y abre o cierra la válvula a través de un IP, y lo comando el controlador. Perfecto, funciona. Dígame. Una pregunta. ¿Qué es el IP? Un conversor corriente-presión que es capaz de abrir señales débiles de estas que dan en el celular, en cosas chicas y en las pilas, que van de 4 mA a 20 mA. Y esto es como una caja grande, el IP, el amplificador de señal, que es lineal, con una válvula modulante que según norma ISA se mueve de 3 a 15 PSI. Y este es capaz de abrir la válvula fuerte, pero finamente de 4 a 20 mA según el error que está entregando y el controlador cómo está actuando hacia ese error. Y esto está normalizado. Lo expliqué en una clase, pero así como que bien que me hace la pregunta porque se entiende que, claro, surge la duda de cómo se controla en realidad si hay que abrir una llave muy grande. ¿Está por ahí su pregunta, señorita? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro por el resto del curso? La manita arriba, por favor. Ya, vale. Vale, Alejandra. Profe, Dígame. es que tengo una duda un poco básica. ¿Sí? Todavía no me queda claro lo que es el set point. Ah, el set point, ¿se acuerda cuando le dábamos el escalón ¿Sí? en la materia primera? Sí. Ese es el valor, pues me explico. Antes nosotros le dábamos un escalón así, que era un monto A. Ahora el set point puede ser de 0 a 100%. ¿Me explico? Tú le puedes dar una escala cualquiera, pero va a ser un valor graduado del mayor al menor. Y este A va a ser de 0 a A, siendo cualquier valor el monto del escalón que en ese tiempo nosotros decíamos. Por ejemplo, el escalón unitario. Voy a borrar aquí para no borrar todo. El escalón unitario era así, ¿cierto? 1. Pero el escalón de monto 10 era lo mismo, pero decía 10. Y uno lo anotaba como 10 partido por eso. Y el set point, en este caso podríamos decir que el set point era de 1 y en este set point era de 10. Si llegó al 100% depende de la escala. En este caso yo estoy diciendo que llegó a 10. Quizás 10 es relativo, pero el valor que el operario le entrega al equipo para poder decir hasta aquí llega. Ahora tiene sentido esa. Nosotros le llamábamos la referencia en ese, ¿se acuerda? De la entrada partido por la salida. ¿Se acuerda de esa materia? Sí. Cuando uno habla de la referencia, quiere decir eso, que uno lo está setponeando a una referencia en estándar, ¿me explico? Si esa referencia es constante, significa que es temperatura constante, nivel constante, presión constante, puede ser cualquier variable analógica, que va de 0 a 100% por supuesto, que recorre la variable en toda su escala de amplitud. ¿Me explico? Entonces, un valor ya empezamos a darle sentido a los valores escalares que están apareciendo. Se toman como constantes. Y que el set point es justamente la magnitud o la intensidad de esa constante. No sé si me explico. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Entonces, cuando no tiene set point, el caso prealimentado es porque él está leyendo el flujo para controlar el nivel.
Entonces, hay como una especie de dicotomía. Sin embargo, él se basa en el principio de que lo que pierde, lo recupera. Lo haga acá o lo haga allá. Sin embargo, él no puede prever, por ejemplo, que haya una filtración, porque él está preocupado de lo que entra y lo que sale, pero no está viendo que aquí también hay un flujo output que también está saliendo. O el caso que fuese esto una especie de alcohol o algo caliente que se evapore. Como no lee la variable de salida, por supuesto, no es capaz de saber si el nivel está constante. Lo que es capaz es que lo que entra igual a lo que sale y así de ciego. No tiene set point porque no se referencia ante nada, sino por la primera configuración. En cambio, este otro, como sabe la variable de salida, tiene que gastar en un sensor de la variable de salida. Este sensor de flujo lo ocupan como para otra cosa y nosotros con eso estamos controlando nivel. Esa es la gracia. La suma de estos dos controles se llama control realimentado más control prealimentado. Voy a borrar con la toalla porque me cuesta un poco. Por ejemplo, en este sensor realimentado más prealimentado se gasta más plata en instrumentos, pero se logra un mejor desempeño de la variable de salida. O sea, si queríamos nivel constante, con el control realimentado teníamos que esperar a que el nivel sintiera el error para poder actuar. ¿Me explico? Y eso, por eso se llama feedback. Y el otro se llama feed forward. Es como uno se alimenta antes y el otro se alimenta después. Por eso uno es como derivativo y el otro es, por decirlo así, integrativo, ya pasó. O en el isofacto. Bueno, existe lo que se llama el tercero que engloba los dos, que es control realimentado más prealimentado. El proceso, hagamos el dibujo, supongamos un estanque del tipo regular, tiene un área basal conocida, de valor A, y tiene flujo volumétrico de entrada, flujo volumétrico de salida, y decimos dV de T igual a la sumatoria de los flujos volumétricos input menos la sumatoria de los flujos volumétricos output. Por supuesto tiene dimensiones de volumen partido por esto dinámico. Si se llega, disculpen, sabemos que el volumen por el área basal definida A, esto es A, y en el incremento de H de T igual a la sumatoria de los flujos input, entendiendo que son los volumétricos, output. Según la causa y el efecto, tenemos que H va a ser igual a 1 partido por A por la integral de flujo input menos flujo output de T. Y tenemos claro que este es nuestra variable de salida nivel. Entonces esta ¿quién perturba y no deja que la variable de salida se mantenga? Por lo general es el consumo. Y como ejemplo principal, ponemos este por ejemplo. Podría ser este otro. Pero generalmente
el flujo de suministro es de suministro, o sea, va destinado a llenar el estanque. El consumo del cliente, pero el estanque le sirve para almacenar por si acaso se está acabando. Ahora, en ese por si acaso se está acabando, importa a qué velocidad se está acabando y importa cuánto se está acabando. Por lo tanto, como el agua sí se evapora y en un día pueden evaporarse litros, quizás el control de razón no sea lo más adecuado, pero en Chile, digamos que con la temperatura que hay, no debería en el día evaporarse tanto, es despreciable ese consumo. Si fuera alcohol, si fuera alguna cuestión de calor que salen gases, que por supuesto se da en la industria, y que para llevar el control al final, no estos estanques pueden estar presurizados. Aquí se pone el caso general nomás por una cuestión de ejemplo. Entonces, si se fijan, el consumo es el que no deja que la variable de salida llegue a su objetivo, y el consumo es load o carga o perturbación. Y la variable de actuación es la que permite restaurar lo que consumió. Entonces, en el diagrama aquí le decimos, el proceso se llama acumulación volumétrica. La variable de salida en nivel constante. ¿Quién perturba el nivel? F0, que es el flujo demandado. ¿Sobre qué vamos a actuar? Sobre el flujo de suministro, sobre el flujo de input. Hacemos la instrumentación y dibujamos el piping, por decirlo así. LT para que se informe el nivel con el tag number 10. LC, si lee la variable de salida, llega a set point local, por lo que hablamos del lazo realimentado. Sin embargo, él quiere aplicar una estrategia realimentado más prealimentado, entonces tiene que informarse de un flujo FT, hagámoslo basar el flujo, si no mide nada, FT 50, que no necesariamente tiene que tener el mismo tag number, pero sí, antes de comunicar con el controlador, tiene que comunicar con un LC prealimentado sin set point, no tiene referencia, porque como él está leyendo la perturbación L, no puede basarse en una perturbación para poner su referencia de partida. Él no, él está leyendo la variable de salida ahí. ¿Me explico? Y tiene que actuar sobre la variable de actuación ahí. Entonces, antes de comunicar, dices, bueno, para asegurarme que no tiene nada que ver con el lazo, porque él puede pertenecer a otros lazos de acá, de flujo, de razón. A este le pongo otro tag, que sé yo, será 30. Podrían haberle puesto 20 también. Lo importante es que sea otro tag. Por si acaso este cumple doble funcionalidad también. O de repente puede ser 30 también. Estoy poniendo un caso más general. Ahora tenemos entendimiento que esta válvula tiene la capacidad de abrirse sensiblemente con el conversor corriente-presión, y que no sabemos que es una bolita, sino que es una cuestión gigantesca, que se simboliza así en el plano, otra cosa. Entonces aquí están las dos estrategias. Si se pierde por demanda, este controlador avisa primero y manda a abrir la válvula. Si él siente que bajó y este no se ha dado cuenta, entonces comienza a funcionar el lazo 10. El lazo 50-30 a la válvula, el lazo 10 a la válvula. Entonces tenemos control realimentado, porque la variable de salida tiene set point local, prealimentado, lee la variable perturbación, no tiene set point, y controla que lo que entra sea igual a lo que sale, basándose en la conservación de la masa y la energía. El desperfecto era que ahora, si por si acaso se evapora el agua, esto lo va a leer y él lo va a corregir. Normalmente el que más está trabajando
el lazo prealimentado, porque justamente trata con el consumo y que ocurra esto, es relativo al día, ¿me explico? Si es agua lo que estamos tratando, ahora si alcohol, por supuesto que no, está evaporándose todo el rato y por supuesto tenemos que, este va a estar trabajando más que este otro lazo, o sea, el lazo prealimentado normalmente trabaja más que el lazo realimentado, salvo que se evapore. ¿Me explico? ¿Se Profe, entiende? tengo una duda. Dígame. Que por ejemplo, entonces, como que el FT50, como que lo que lee es el flujo que está saliendo, ¿cierto? Correcto, Y al correcto. leer ese flujo, si es que, por ejemplo, sale mucho o muy poco, manda como la señal de control para que se abra o cierre la válvula. ¿Eso? Exacto. Ah, De hecho, se lo grafico al tiro de nuevo, que le borré el dibujo, por eso es que el dibujo me había quedado bien, pero qué bueno que se entendió lo principal. ya, pero por El ejemplo, grueso lo podemos materializar. es que me Claro, confundo aquí porque en una ley, igual el nivel también depende del flujo de salida. es que va a depender del problema, compañera, porque mire, por ejemplo, si usted quiere controlar el nivel y quiere controlar con el diagrama XLI al revés, o sea, decir que lo que me perturba mi variable es el flujo input, porque este es un chorro que no lo puedo detener. Supóngase está en una cascada, pongamos un caso extremo. Ya. Acumulación volumétrica, estamos en una cascada, pues entonces la cascada no la podemos detener. Pero sí podemos saber con telemetría, qué sé yo, cuánto es el flujo nominal que atraviesa por la cascada. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra perturbación, pero nosotros queremos llenar la represa. Hablemos ya que esto, la cascada no la recibe un vasito, sino que la recibe una represa. Y la represa quiere velocidad constante para poder mover la aspa del motor. Para que el motor gire a velocidad constante y con eso genere energía constante. Esa es la aplicación. Entonces, en ese caso de la cascada no es controlable. Es una perturbación fuertísima. Pero usted igual requiere nivel constante. En ese caso, o en casos que se ve que la variable no se puede controlar, ocurre que el diagrama que leí se tiene que dibujar de manera distinta porque justamente se tiene que adaptar al problema. Entonces, en este caso, obviamente esta instrumentación no va a servir porque está sujeta a los requerimientos nuevos del problema. Esto se mantiene, la cascada se va a simbolizar como algo que no lo podemos tocar porque la cascada nadie la puede obstruir, pero sí podemos controlar el nivel a través de la válvula. Esa válvula que estamos hablando que habría de 420 mA, ahora se entiende que los 3 a 15 PSI de la linealidad que mantenía la válvula la hacía variar. Pues entonces, leemos la variable de salida LT10 LC10 con set point del tipo local, porque como no sabemos, pucha, necesitamos saber la variable de salida. Con telemetría o por el promedio, uno tiene el valor que está cayendo desde la cascada. Entonces uno tiene un LT20 a un LC20. Aquí no vamos a compartir porque la cascada obviamente tiene un puro sensor. No vamos a ser apretados con una magnitud de esta naturaleza. Por en el otro compartíamos el asunto, aquí no vamos a compartir, sino que vamos a hacer lo más óptimo porque vamos a invertir obviamente en el sensor para el controlador. Ambos juntos van a un punto suma inteligente y ellos son capaces de gobernar el controlador corriente versión. Disculpen, voy a borrar porque se ve al lado, porque claro que se ve. Y el abre de 420 mA. Matizadamente, por supuesto, y en fuerza abre de 3 a 15 PSI.
Y es una cantidad de fuerza de presión, ¿me explico? Tiene una equivalencia en bar, por supuesto. Entonces, tiene el lazo 10, que el lazo... Pusimos un caso extremo, pero para poder que se entienda, ¿me entiendes? Quedó claro, ese era un caso así, ya que es como bien... Se puede visualizar que en las represas tiene que pasar algo así, ¿me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Es que es el otra duda. ejemplo, ¿me entienden? Un lago justo cumple que necesitan ustedes un sensor especial para que esté leyendo el lago, pues no van a hacer amarretes de estar... No es una cuestión para amarrarse, porque ustedes mismos dirían, la iniciativa, no voy a dejar esto que lo lea perfecto. Pues justamente eso es lo que tengo que reponer y quiero que el nivel esté constante de manera de ir soltando yo en otro lado velocidad constante para poder que las turbinas que están manejando a esta vayan girando de manera trifásica en secuencia positiva y toda a un omega constante que termina dando una frecuencia constante en su casa de 50 Hz. De ahí viene el asunto. Por eso se estudian tanto los estanques. ¿Se entiende? Manito arriba si se entiende, por favor. Vale, Isidora. Vale, Alejandra. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Podría hacer un ejercicio como tipo prueba con esto? Porque, por ejemplo, yo así lo entiendo, pero al momento de la prueba como que me cuesta ver un poco cuál es cuál. Veamos al tiro, entonces comparto pantalla y veamos uno que esté por ahí, ¿te parece? Ya, bueno, gracias. Entonces, nos vamos al YouTube. Cambiamos la cuenta. Y veamos uno que podamos seguir después de, por ejemplo, una rueda. No se le olvide llamarme para, mira, pauta de la instrumentación. Ah, es el desarrollo. No sé. Pauta web, instrumentación. Este debe ser una pauta completa, 14 minutos. Este fue un diagrama de causa y efecto que no vamos a ver ahora. No creo que haya hecho eso, no. Ya. Eso era la lectura del plano. Bueno, aquí le falta un solo, pero el resto está todo correcto, así que yo voy a considerar que esto está bueno completo. Fíjense el set point local. Y también Aquí estoy revisando a una compañera. Molina. También Me estoy basando en la pauta de ellos, como ya vimos la prueba, me estoy basando en la pauta de ellos para poder, la respuesta de ellos la estoy dando como pauta porque no le puede dar un set point. Aquí le explico que el instrumento no puede dar un set point, ¿entiendes? Le dice vaya 30, vamos acá, abre 30, levanta la temperatura, lo que diga no tiene una acción de, por eso está mal esta parte. No tiene nada mal, porque lo que diga, la cuestión va a abrir, pues así dice 100, va a mandar a abrir 100 y hasta que se va a saturar y va a abrir al máximo. Bueno, voy a ver si aquí tengo esa prueba. Ah, la fecha. Déjeme ver la fecha. Fue en octubre, entonces fue el segundo semestre del año pasado. Y esa podemos ver porque tiene la pauta y yo se la puedo enviar ahora. Entonces, sería perfecto. Perdón. Perdón, corregir rápido.
rango perdón, esta. No, porque no está en PDF. Me pasa que cuando no está en PDF, no me gusta mandarla porque esta es la que mandé. La voy a descargar. Guardar. Y la vamos a enviar al tiro. Para poder que revisemos esta a la hora que estamos hablando, así avanzamos rápido. Y para ustedes son instrumentación. Fue dos, no nos parece. No la más sale de. Ya, compañera. Estamos entonces. Voy a descargarla para poder. Y voy a dejar de compartir pantalla. Para poder hacer esto. Ah, no, vamos a minimizar la reunión. La tengo yo, así que la voy a abrir. Y ahora voy a compartir la pantalla para poder que se entienda el problema. Y lo vamos a leer, por supuesto. Y vamos a ver la aplicación. Dice, considera la planta de la figura que consta de 3 reactores, 2 quemadores y las tuberías que se muestran en la válvula existente. En el estanque TK3 deben mezclarse los flujos R3-R23 en la proporción A/B. Los reactores deben funcionar a nivel constante, las temperaturas en TK1 también deben estar constantes, se requiere tener combustión óptima en ambos quemadores. R1 viene en otro proceso y no puede ser manejado. Aquí estamos en el caso que estábamos hablando de la cascada. La válvula BC13 presenta fuertes nonlinearidades. La válvula BC23 es adecuada. El flujo R1 es muy variable en su monto, pero en temperatura es relativamente constante. La temperatura del flujo FR2 es muy variable. Se pide identificar los procesos y establecer diagrama que leí, desarrollar la instrumentación señalada para control automático respetando los requerimientos y restricciones. Dejo compartir pantalla. Voy a pausar. Ya. Entonces, considerando eso, voy a construir un diagrama de que leí pensando en esto. Miren. Considere la planta de la figura 3 cuenta con estos 3 reactores. Ahora lo leímos con más calma. Sabemos que R1 no se puede manejar, entonces aquí no se le puede poner una válvula, sino que necesariamente este va a tener que servir para poder controlar el nivel porque este se está cayendo. Entonces este es el flujo maestro en el control de razón. Por otro lado, para levantar la temperatura voy a interferir el petróleo independiente del aire, por lo tanto este va a ser el maestro y este va a ser el esclavo en la mezcla, cuando queramos la combustión óptima. Y después
el nivel constante se puede plantear en este, no porque va a controlar el nivel de acá, este no porque va a controlar la mezcla, por lo tanto el nivel constante lo vamos a controlar tomando R3 porque no hay restricciones para controlarlo, a no ser que una de estas válvulas presente no linealidad y haya que hacer una cascada previa. ¿Me explico? Entonces, considera tres reactores, dos quemadores y las tuberías se muestran en la figura por las zonas existentes. En el tanque TK3 se deben mezclar los flujos, control de mezcla. Los tres reactores deben funcionar tres requerimientos de nivel. Temperatura deben ser constantes y se controlan mediante los quemadores. Dos procesos de calor, un proceso mezcla y tres de nivel. Se requiere tener combustión óptima ya con la mezcla, R1 y el otro proceso es una restricción y no puede ser manejado y es fuerte. La válvula EPC presenta fuertes no linealidades, también es una perturbación, o sea, una restricción del problema. La válvula F230 es adecuada, por lo tanto sirve. El flujo R1 es muy variable en su monto, pero en temperatura es relativamente constante. Entonces hay que preocuparse por el monto, no así por su temperatura, porque él da lo mismo. Y la temperatura del flujo R2 es muy variable, o sea, para control de valor de temperatura vamos a tener que ver qué temperatura tiene el flujo R2 para poder censarlo. Y ahí está la realimentación, ¿me explico? Debo compartir y voy a plantear el problema. Voy a matar todo de una, pero tienen que seguirme cuando esté haciendo el control. Vamos a hacer los diagramas de Keeley, que es algo que, según voy a tratar de acordarme de todo el problema, más o menos me acuerdo de todo el problema, pero hay cosas que se me pueden olvidar. Por ejemplo, las restricciones, no me acuerdo si de todas las restricciones del problema, porque los problemas son más o menos largos, entonces uno tiene que leérselo una vez, después repasarlo. La idea es que lo entiendan, pueden leérselo una vez y tener una buena comprensión lectora, pero que como son de ingeniería, no vienen con la mejor prosa, siendo honesto. Entonces, estos requerimientos y restricciones. Entonces, tenemos los requerimientos. 1. Niveles constantes en 3 estanques. 2. Temperatura constante en 2 estanques. 3. Mezcla constante en TK3. Si bien se calientan y se mezclan en el estanque 3. El estanque 3, por lo que se ve, déjenme verificar. Solamente voy a compartir pantalla para que vean esa parte. Se fijan, solamente se agita el estanque 3. No hay un proceso de calor, como acá que se acumula calor tanto en el TK2 y el TK3 de manera independiente. Eso parece que son los requerimientos. Y las restricciones, dígame. Es que, por ejemplo, ya aquí tendríamos como niveles en 3 estanques, después la temperatura en 2 estanques, y aquí mezclan un estanque, entonces como que sabríamos que debemos dibujar 6 diagramas XLI. Parece que eso está dando, ¿no? Serían 3, 4, 5, porque serían 6 procesos lo que estamos también con el requerimiento. Ahora estamos viendo los procesos, veamos. 3 procesos de acumulación seguro. 2 procesos de acumulación de calor, sí, porque en el otro estanque hay un proceso de mezcla. Claro, estaríamos pensando en 6 diagramas XLI, ¿correcto? Ah, ya, pero es que aquí siempre me confunde eso, porque no sé, como que no sé si me va a faltar alguno, me va a sobrar. Entonces como que
lo que tenemos que hacer es ver los requerimientos y según los requerimientos vamos a tener como el total de diagramas, ¿verdad? Claro, porque el ya. requerimiento te va a pedir el proceso antes. Entonces, Ya. si esta parte está bien hecha, el diagrama va a quedar bien hecho. Y el diagrama bien hecho, la instrumentación te queda bien hecha. Profe, Dígame. además tendría que agregar los diagramas de los quemadores, ¿no? Entonces serían 6, 8. Tiene razón, compañera. Además, habría que agregar la combustión óptima. En 2 quemadores. Y con eso estarían dando 8 procesos. Que son casi indiscutibles que existen, pues me explico. Proceso de mezcla, 2 de mezcla, porque al final 3 de mezcla. Y 3 de nivel y 2 de temperatura. Parece que por ahí andamos. Correcto, compañera. Qué bien. Me gustó la participación de hoy día. Bien, porque están sabiendo lo que están haciendo. Entonces, planteemos los 8, ya que estamos. No podemos todavía porque faltan las restricciones. Antes de plantear los diagramas XLI, ya sabemos que son 8 procesos. Así que, antes de los diagramas XLI, ¿cuáles son las restricciones? La puedo poner más acá. ¿Cuáles son las restricciones del problema? ¿Se acuerdan? Teníamos que había un flujo R1 que era no manejable, que esa era una de las más fuertes. Manejable. El flujo R2 presentaba temperatura variable. Pero parece que no en su monto. Después el flujo o el reactivo, ¿qué otra cosa más tenía? Era no manejable. Profe, aquí dice que en BC13 presenta fuertes no linealidades. La válvula. La O sea, válvula de 1.3, actuación 1.3, sí. BC13 presenta fuertes no linealidades. Por lo que está de alguna manera avisándonos que hay que hacer una cascada cuando operemos esa válvula. Entonces vamos a poner un asterisco simbolizando la cascada que hay que hacer. ¿Qué otra cosa más decía de... Estaba bien el R2 que era variable en temperatura pero no en su monto? Por eso era adecuada la válvula BC13, no presentaba ningún problema. ¿Había otra que se acuerden por ahí? Para poder que cuando hagamos los diagramas de XLI lo hagamos con soltura. ¿Se ve? Voy a compartir pantalla entonces. Se requiere de combustión óptima en ambos quemadores. Bien, otro proceso no puede ser manejado. La válvula presenta fuerte no linealidad, la válvula es adecuada. El flujo R1 es muy variable en su monto, pero en su temperatura es relativamente constante. La temperatura del flujo es muy variable. O sea, R1 es muy variable en su monto. Aparte, R1 es muy variable. Entonces, teniendo claro los procesos, tal como lo tienen claro las compañeras, hacemos al tiro los diagramas XLI sabiendo que son 8 pelotitas, por decirlo así, que hay que dibujar. Y con la soltura de que ya más o menos entendemos el proceso, porque leímos antes. Entonces,
decimos, bueno, primero vamos a hacer las pelotitas para que queden bien, hay que espaciar. Profe sigue compartiendo, por si acaso. Ah, perfecto, perfecto. Menos mal que no alcancé a hacer el... Claro, estas cosas se me olvidan, chiquillas, por eso tienen que avisar. Menos mal que está en la etapa de creación recién. Entonces, voy a tirarme un poco más arriba porque me fui de abajo y no me va a alcanzar bien. Mejor voy a empezar por los de abajo. Entonces, esa es como la referencia. Que aquí nosotros tenemos que adecuarnos a lo que años haciendo en pizarra grande, cuesta de repente. ¿Estoy bien o no? 2, 4, 6, no, me pasé del 8. ¿No? Tienen que ser entonces pelotitas más chicas. 6, 8 no. Tendrían que ser, claro, ocupar estas dos nomás y se acabó. Quiero distribuirlas bien. Claro, 4 bien distribuidas, yo creo que queda bien. Me equivoqué al principio. Déjenme dimensionar. 1, 2, 1, 2, 3. Ahora sí. Entonces teníamos 8 procesos. Voy a tratar de acordarme que eran 3 de nivel. Acumulación. O sea, nivel de salida. Volumétrica en TK1. Acumulación. Volumétrica en TK2. Acumulación volumétrica en TK3. Después teníamos un proceso de mezcla en TK3 de los flujos. Después teníamos un proceso de combustión óptima en TK1 y combustión óptima en TK2. También tenía un proceso de acumulación de calor en TK1 y acumulación de calor en TK2. Entonces, en el estanque 1 teníamos problemas porque R1 era no manejable. Entonces esa es nuestra perturbación, R1. Y una perturbación fuerte porque está dentro de las restricciones. La variable salida es nivel y arreglamos sobre el flujo F13. En el estanque 2 teníamos problemas con la temperatura, pero no con el volumen, por lo tanto no afecta este proceso. En el estanque 2 sigue siendo el nivel constante. Lo perturba el consumo, pero no tiene ningún problema en arreglarlo con R2.
En la acumulación del estanque 3, como está ocupada la válvula de F1.3, porque está controlando, por decirlo así, la cascada, cuando hablábamos de que no era controlable, el R1, entonces el R2 se tiene que adaptar al R1, por lo tanto el R2 pasa a ser esclavo. Entonces el R2 no se puede controlar porque si no, no hay buena mezcla. Para no interferir la mezcla, se obtura la salida del estanque 3, es decir, aquí está el estanque 1, el estanque 2, el estanque 3. Nosotros con este y con este voy a controlar el nivel, con este voy a controlar la mezcla y con este voy a controlar el nivel de acá. ¿Explico? Los quemadores van a seguir aparte y, en fin, ese es como el esquema. En síntesis, nivel va a ser la variable de salida, lo perturba obviamente R1. Profe, disculpe, es que ahí me confundí en la parte del estanque 2. ¿Por qué no es R2 el que no se controla? O sea, la perturbación. Que R2, acuérdese que no tenía problemas de monto, tenía problemas de temperatura variable. Venía caliente, venía frío, pero venían, por ejemplo, 10 GPM y después venían 10 GPM, no venían 10 y después venían 20, no había variabilidad en el monto, pero sí en la temperatura, ¿me explico? Y como acá lo que nos interesa es el monto por el asunto de volumen, ¿se entiende? Sí. Entonces, el de acá era no manejable, era como la cascada. Este de aquí está supeditado a la cascada. A su vez, este flujo, como no puede, va a variar de manera irregular, va a ser la perturbación en la mezcla de antemano F13. Y el que tiene que ajustarse a la mezcla va a ser F23 para poder mantener la razón A y A B. ¿Me explico? Entonces, como ya se ocupó la válvula F13, que era y se ocupó la F13 y la F12, no queda otra que ocupar R3, el flujo R3, el flujo de salida. Y aquí se actúa sobre el consumo. Entonces yo digo que los que perturban son R2 con R1 con R2 al final, porque la mezcla es lo que está perturbando al nivel. Hay demasiada mezcla. Y basea por la salida del estanque 3, nivel 3. ¿Se entiende? Manito arriba, si se entiende esos diagramas que leí, que vi. Profe, solo una duda. Si es que ahí pusiéramos, por ejemplo, en vez de R1 y R2, pusiéramos, no sé, F1.3 y F2.3, igual estaría bien, ¿verdad? Es que se puede leer la perturbación y es primordial, pero los otros son efectos. ¿Me explico? Esta es la causa. Por eso usted podría ponerlo aquí así como referencia y decir F1.3, F2.3. No está mal porque las perturbaciones pueden ir más, pero siempre jerarquizando hacia allá. ¿Me explico? Entonces, sabiendo que esta es la perturbación máxima, por lo tanto va a ser la candidata a tener sensor. ¿Me explico? Sí. Sí, importante esa. Y es la única parte donde pueden ir más cosas. En esto, en la variable de salida ahí y en la variable de actuación son unívocas. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Profe, ¿Dígame? pero si el R1 ya está acá y todo, pero después llega a la válvula BC13, entonces igual creo que el R13 sería un flujo distinto, ¿o no? Es que puede ser que estemos equivocados de forma, pero no de fondo. A ver, déjeme ver cómo lo hago. Si tenemos, no me acuerdo yo de los números, por eso voy a hacer. Este es el R1, seguro. Y este es el R2. Claro. ¿Sí?
el que caía acá, entonces era R1, 3, y el que caía acá era R2, 3. ¿Sí o no? Pero ahí tienen una válvula. Sí, pero digamos que ahí está hasta el momento el flujo, ¿sí o no? Claro, El que sí. sale es R3, ¿sí o no? Sí. Como este no se puede controlar, se tiene que controlar aquí con la válvula no lineal, que previamente hay que hacerle una cascada, ¿cierto? Para poder controlar el nivel 1. ¿Sí? Sí. Este, como va a estar en función de la perturbación, va a ser irregular. Entonces, entre mezclar este y este va a ser mi perturbación, que le llaman R13, parece, no F13, disculpa. R13, ¿no? Claro. R13. Ah, eso puede haber sido, que me haya confundido. R13 y R23. ¿Me explico? Ya, sí, Entonces, excelente. con R23, usted deja que la relación quede bien de mezcla, porque no puede hacerla. Y aquí voy a poner otro controlador, qué sé yo, el FT, el FT, el FC, set point remoto, y va a ser, qué sé yo, ahí otro control. Entonces, estos dos están ocupados. Y además, por culpa de están cayendo de manera incesante los dos, porque como él se tiene que ajustar a la razón, en el fondo los dos están perturbando, por eso los puse aquí. Y como dijo la compañera, ¿puede ser el de abajo? Sí, pero si podemos leer antes la perturbación, tenemos un mejor tiempo de respuesta. Eso estábamos hablando con la compañera. Ella me decía, profesor, ¿qué pasa si nosotros queremos leer la perturbación? No me lo pedía así, pero me refiero que la idea Sí, sí, lo entiendo. era, la compañera preguntaba, si esa movilidad que había aquí era análoga a la que había acá, claro, es análoga, pero en términos de lo que baja y sube. Entonces conviene mejor leer aquí para anteponerse acá cualquier cosa. Pero si, como bien dice la compañera, si tenemos acá los flujómetros, ocupamos los flujómetros aquí. Por ejemplo, si estamos aquí haciendo la mezcla, yo sé que es lo mismo que está pasando aquí, es lo que está pasando acá por la conservación de la masa. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahora Eso quedó es. más claro? Ujú. Ya. Entonces, si se fijan, este ya tiene válvula, este tiene válvula para controlar el nivel, este tiene válvula para controlar la mezcla, pero no tiene válvula para controlar el nivel de él. No pueden poner nada acá, pueden ir a mirar, pero la válvula de aquí está controlando el nivel de este. La válvula de acá va a controlar el nivel de este. La válvula de aquí controla el nivel de este y faltan los quemadores. Sí, me quedo en ese espacio porque igual aquí voy a ponerle 1, 2, 3. Entonces así por lo menos se entiende un poco de qué estamos hablando. Entonces, si tenemos proceso de calentamiento, yo voy a poner que sea un TT con algún tag number, un TC, y voy a mandar a abrir sí o sí una válvula IP, el flujo de combustible. No sé si es gas o es aire. O sea, no sé si es gas o es petróleo. Pero el aire, como es un bien que está abundante, y este es el bien escaso, este es el maestro. Entonces, en la mezcla se va a adaptar de alguna manera, este FT va a ser el maestro y este FT va a ser el esclavo, por lo tanto va a tener una válvula esclava y un controlador esclavo con set point remoto, dado por el maestro, y él va a leer los dos para poder tener la combustión óptima y con eso se va a establecer el control de razón. Entonces lo mismo va a pasar acá. ¿Quién te va a querer abrir aquí el flujo petróleo? No sé si es flujo petróleo o flujo gas. No, flujo gas o flujo petróleo. O flujo petróleo. No me acuerdo. Pero la idea es que la mezcla se vaya mezclando de acuerdo al petróleo que está entrando. Entonces, este siempre va a dar el set point al controlador esclavo, FC. Este va a tener el tag number, por ejemplo, este va a ser 30,
y los esclavos tienen 40 y 40, FT, FT, FC, set point del tipo remoto, abre y cierra el aire para poder tener una buena mezcla. El aire, por supuesto, viene presurizado. Más o menos así va a ser la instrumentación cuando borre los diagramas de equilibrio. Pero es para que se entienda. Ya. ¿Hasta ahí está claro? Levántenme la manito, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Alejandra, Francisca Ramón, Pablo Vázquez. Vale. Estamos. Entonces, con lo que vimos, en la combustión óptima no conviene hacerlo por el razonamiento, hay que pensar mejor en la acumulación de calor. Para poder decir, necesitamos temperatura constante en TK1. ¿Quién no deja que la temperatura sea constante? Bueno, la perturbación del agua que está llegando. ¿Y sobre quién actuamos? Sobre el flujo de petróleo, ¿cierto o no? O sobre el flujo de gas, eso sí. Es petróleo, profe. El flujo petróleo 1, la vamos a ver. Flujo petróleo 1. ¿Y quién no deja que sea constante? Veamos. El R1 como no es manejable, yo creo que si bien no es problema, pero como es más monto, hay que calentar más, por lo tanto R1, a pesar de que dice que no tiene que ver con la temperatura por lógica, si está ingresando mucho, hay que calentar más, como explico, independiente que venga a una temperatura adecuada, como dice el problema, que no tiene problema de temperatura, pero como tiene problema de monto, igual a la larga tiene problema de temperatura. En cambio, en el otro, R2, si bien viene a baja temperatura, pero viene a temperatura adecuada, así que no tiene problema de temperatura. No, dice que este sí que es variable en temperatura. Disculpen, lo dice aquí. Este es no manejable, por lo tanto el monto es tan grande que de alguna manera afecta la temperatura, y este dice que la temperatura es variable, o sea, sube y baja indiscriminadamente, por lo tanto es que es sensato. Ahora, la acumulación de calor hay que actuar sobre el flujo de petróleo 2. ¿Cómo se actúa sobre los flujos de petróleo? El flujo de petróleo es el que manda en el control de la mezcla de la combustión óptima. Por lo tanto, el flujo de aire 1 sigue al flujo de petróleo 1, porque obviamente hay aire. Pues como cuando nosotros abrimos el gas porque no nos cuestionamos si entra el suficiente aire, ¿me explico? Lo mismo pasa con el otro. El flujo de petróleo 2 es el maestro porque tiene que ver con una temperatura del tanque 2 constante, que es otro proceso. Y él manda a abrir el flujo de petróleo, y es que se la arregla en la combustión óptima con el flujo de aire 2. Obviamente el flujo de aire viene presurizado y no es un aire como el que tenemos nosotros, por algo hay que ponerle atención. Nosotros normalmente abrimos las perillas y listo. Pero en este caso, como son flujos industriales, necesitan aire industrial. ¿Me explico? ¿Se entiende? Levántenme la Sí. manito. ¿Qué dice la acumulación de calor en la salida? Temperatura de salida. ¿Qué símbolo está ahí? Temperatura constante. Le traté de poner. Vamos aquí, ¿cierto? Ah, ya, Temperatura constante en TK1. ya, bueno, gracias. Sí. Luego, temperatura en TK2 constante, puse acá. Flujo de petróleo 2, R1, R2, flujo de petróleo 1. La combustión óptima se necesita razón constante. Y aquí también me faltó razón constante. El BC13 es no lineal, por lo tanto cuando actuemos, y R1 dice que es muy variable, entonces, claro, si bien no dice nada de la temperatura, pero al ser muy variable, es inherente que la temperatura va a actuar muy variable.
¿Se entendió? Disculpen, voy a ver quién me está chateando. Sin problema. Ya, ya. Ahora vamos a avanzar. Se fue una compañera, así que disculpen, ¿quedó claro los diagramas que leí? Porque voy a instrumentar, entonces eso, levántenme la mano, por favor, antes de seguir. Si alguien tiene duda, porque nos detengamos aquí. Ya, Eric, Francisca, Allen, Pablo Vázquez. Profe, tengo una duda. Eso, pregunta. En la mezcla en TK3, Ya. el flujo de entrada sería o sea, R23 dice, es que no aparece en la pantalla. ¿Este? Ujú. ¿No aparece en la pantalla? No aparece un 3 nomás. R23. Ya, decía. Espera un poquito. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí, eso tiene que decirme. Gracias, compañero. ¿Se entiende, no? Va a quedar grabado, así que esa parte ustedes la van a poder tener en el video. Lo importante es que no es borrar los diagramas que leí, sino que reescribirlo. Ya una vez considerando esto, podemos borrar las restricciones y hacer los diagramas que leí ahí mismo en chiquitito, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, el primero, vamos a hacerlo así nomás simbólico y vamos a decir nivel 1, R1, F13. Nivel 2, el nivel 2 lo perturba R23 y actuamos sobre R2. Nivel 3 lo perturba R1, R2, R1, 3 puede ser, R2, 3, porque es la mezcla, y arreglamos sobre R3. La combustión óptima dos, tenemos petróleo 1, no, la combustión, el aire 1, petróleo 1, petróleo 2, aire 2, porque lo gobierna en realidad las acumulaciones de calor que la hicimos al final. Entonces, en la acumulación tenemos temperatura constante. En TK2 tenemos el flujo de petróleo 2 y nos perturba la temperatura del R2. Dice que por la restricción, me acuerdo de la temperatura del R2 era complicado. Aquí el monto de R12, de R1 y a su vez de R13, en el caso de, bueno, en el caso de ese R1, lo perturba R1 y también temperatura constante en TK1. Y actuamos sobre el flujo de petróleo 1. Y aquí está la mezcla en el estanque D. Mezcla, tenemos A esa B, la razón, lo perturba el F13 porque viene de R1, que es la perturbación principal, y lo arregla F23. Y ahora estamos listos para instrumentar.
Entonces partimos por las acumulaciones volumétricas. Decimos, bueno, la variable salida es LT10, LC10, como leo la variable salida, leo el nivel, y el set point del tipo local, y se alimenta de un controlador que lee la variable salida I1, llamamos el nivel, LT10, y como justamente perturba este flujo, lo leemos FT20, como estamos instrumentando FT20, tiene que ir un controlador de la misma especie, LC20, como lee la perturbación L del diagrama XLI, nos lleva a set point, y estos dos, en realidad, lo voy a poner por acá, porque no me simpatiza como quedó la instrumentación tradicional. Veamos, por acá. Si leemos el flujo acá, LT20, que lee perturbación, no puede leer nivel, tiene que ser flujo, porque es una perturbación. FT20 puede ir a un LC20 sin set point porque está leyendo la perturbación L. El LT10, como lee la variable salida, lleva un LC10, sí tiene set point del tipo local porque lee la variable salida, este le llega la perturbación, no tiene set point, pero van a actuar sobre la válvula F13. Sin embargo, la válvula F13 presenta problemas de neolinealidades, por lo tanto hay que hacerle una cascada. FT, esta es parte de la cascada, FT 10, 20, 30, IP, FC30, le da la información, pero lo que le dan el abre o cierra son los controladores de nivel. Ellos gobiernan a la cascada con un set point, como en toda cascada del tipo remoto, un set point maestro, no tiene set point, pero igual regula la cascada el prealimentado porque tiene que ver con eso. Y recién ahí termina el primer diagrama de XLI de nivel, considerando que el F3 era no lineal y por eso tuvimos que hacer la cascada. Si no, hubiese sido directo sin esto y sin set point, sino directo al IP. ¿Se entiende el primer control? Levanten la manito, por favor. O cuéntenme qué no entienden. Algo no se entiende, así porque voy a hacer algo no se entiende. Profe, yo tengo una pequeña duda. Díganme. El set point, ¿cuál es la diferencia entre remoto y local? Que el remoto te lo da el instrumento a través del cable y el local lo da el operario. Él dice que los 5 metros, en cambio este es más dinámico, no se está variando, ¿me explicó? Y va por el cable. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Me puedes levantar la manito si en esta parte se entendió este diagrama que leí? ¿Ya, vale, Francisca? ¿El resto entendió, no? ¿Vale, Eric? Allen, Alejandra, ¿vale? Pablo, ¿ya? Vale, Allen, gracias. Estamos. Entonces, los otros van a salir muy fáciles, ¿saben por qué, chiquillos? Porque miren, vimos cascada, vimos realimentado, o sea, realimentado porque la variable salida, vimos prealimentado, ya vimos los tres. Falta uno nomás que va a ser el lazo en razón, por eso lo estoy acomodando para poder que quede mejor. Y voy a ir borrando los diagramas XLI también para poder ir abriendo espacio. Entonces
Entonces, el segundo dice el nivel del estanque 2. El nivel del estanque 2, él no tiene problemas de suministro de R2, pues R2 no presenta problemas de suministro, sí dice de temperatura, pero no de suministro. Entonces, si no presenta problemas de suministro, no es necesario hacer una realimentación. Y, es necesario porque justamente como esto se va a mezclar de manera más o menos indiscriminada, producto de que este otro va a solicitar producto, entonces a la larga va a importar cuánto se está perdiendo. El FT de aquí es importante aquí. Para el nivel LC sin set point, vamos 20, 30, 40, 40, 40, estoy viendo la prealimentación, LT50 la realimentación, LC50 con set point del tipo local, porque lee la variable de salida, que en este caso la variable de salida en nivel 2 y 2. Y ambos, al igual que el caso anterior, van a un bloque suma, y el bloque suma no tiene que hacer una cascada ahora, sino que es directo, a eso me refería, porque tiene buen suministro, tiene problema de temperatura, sí, pero no tiene mal suministro. Y ahí queda prealimentado más realimentado el nivel. ¿Se entiende? Levántenme la manito si se entiende. ¿Vale, Francisca? ¿Cómo está Alejandra? ¿Amen? Profe, me va a disculpar, pero yo no logro entender por qué se pone el set point. O sea, en qué momento. Lo único que sé es que se ponen los controladores, No, creo. en los controladores, pero siempre, compañero, acuérdense que el set point se pone cuando lee la variable de salida. Esta relación se tiene que dar aquí. Lee la variable de Ah, ya. salida ahí, ¿me entiendes? El Y único el que set point de tiene... abajo, ¿Ah? el set point de abajo, el del Es remoto, FC30. pues no se pone porque lo pone el instrumento, en este caso los dos controladores le dan un set point remoto, pues no es que uno lo ponga, pues, me explico, o sea, obviamente uno lo tiene que anotar, pero no es que uno lo ponga así como que aquí uno le pone tantos metros, ¿me explico? Ah, ya. Este sirvió para poder, este era como una válvula que usted la abría y salía mucho, entonces había que perillarla, y para perillarla y tener esa inteligencia de perillarla, hay que hacer este control en cascada, me explico, por eso este control viene de producto que este era no lineal. Si hubiese sido lineal hubiese pasado lo mismo que acá, se han sumado directo aquí, mire, ahí está el ejemplo aquí mismo, ¿me entiendes? Entonces, este es un control en cascada, cuando el asunto no es lineal. Este de aquí es realimentado. Lo mismo pasa aquí, por eso ya se puede lograr por el realimentado. Y este es prealimentado. Porque el controlador lee la perturbación L. Este controlador tiene set point local porque lee la variable salida del diagrama LI. XLI. Disculpen, XLI. ¿Se entiende ahora, compañero? Sí, profe. Gracias. Ya. Igual vamos a tener que ir borrando porque veamos lo que está pasando. Dice que hay que... Voy a borrar los diagramas porque en realidad ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que es mejor anteponerse. Entonces, dice que hay que hacer una mezcla y la mezcla la vamos a hacer acá adentro, por eso voy a borrar aquí porque esto lo hice para explicar la cascada, pero ya esa cascada queda ahí esperando. Lo que yo voy a tomar de esa cascada, voy a poner un FC y voy a tomar ese valor y de aquí, de este controlador, voy a tomar, de ese flujómetro voy a tomar ese y voy a controlar con una válvula
un conversor corriente-presión. Y si esto era 30-40, y este 40 pertenece a este lazo, entonces este es 50-60-60. ¿Quién del set point? ¿Quién es el maestro? Este, porque el que tiene problemas debido a este y tiene problemas debido a la caca. O sea, este es el que darle el set point sí o sí, y además lo tiene que haber indicado el diagrama de Kirei de este. O sea, la mezcla, siempre estuvo claro que la mezcla, teníamos la razón y que el que perturbaba era F13 y arreglábamos sobre F23. Y F23 el que estamos arreglando aquí, así que con eso tenemos. Y ese set point es del tipo remoto porque las variables en el control de razón, que este es el control de razón, ahora ese comparte ese elemento, ¿me explico? Entonces, el control de razón siempre tiene los dos sensores, que es la variable de salida, el maestro, el esclavo, no tiene el mismo tag number porque este pertenecía a otro que ya habíamos instrumentado, pero sí le pusimos un 60 para distinguir lo que era otro lazo. Y este controla la mezcla. ¿Me explico? ¿Se entiende? Ya, Francisca, Eric, ¿cómo estamos ahora? Alejandra, ¿se entiende algo? Vale, Pablo, Pablo Vázquez, a Francisca ya me dijo, bueno, Pablo, ¿está por ahí? Vale, Pablo. Entonces, si se dan cuenta, cada vez se empieza a entender más porque el asunto se simplifica. No se complica porque el hecho de que ustedes empiezan a preguntar y a decir esto va a ser point local, se point remoto, volvemos a instrumentar, siempre acordándonos del FT40 que pertenecía a ese lazo y medía aquí, pero a la vez nos servía ese mismo sensor de esclavo. Este lleva un set point remoto por ser un control de razón. Este era un set point remoto también porque lo daba un instrumento y en este otro lo daba un controlador. O sea, cualquier elemento que te dé el set point, tú lo vas a poder identificar porque el set point tiene que venir en la hebra, por decirlo así. En el hilo de cobre tiene que venir el set point. Set point local solamente tiene que ver con la variable de salida. Este puede ser maestro o esclavo, en este caso maestro en el control de razón y esclavo en cascada, y este es maestro en el control de razón. Me explico, los set points tienen distintos. Este set point, el controlador es esclavo y este también es esclavo. O sea, el 60 y el 30, uno es esclavo en el control de razón y uno es esclavo en el control de cascada. Que son set point remotos los dos, efectivamente vienen por un cable porque se los da en un caso una suma de controladores y en otro caso un instrumento. Esa es la diferencia que tiene con el control de razón. Por otro lado, dice que hay una acumulación de calor en TK2 y dice que lo que lo perturba es el flujo F2. Voy a ir anotándolo aquí porque así me acuerdo. Entonces dice acumulación de calor en TK2. La variable de salida es temperatura constante. Lo perturba el flujo R2. En realidad la temperatura del R2. Y arreglamos sobre el flujo de petróleo 2. ¿Dónde está el flujo de petróleo 2? No está. Pongámoslo aquí. Supongamos que le tira al... ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, vamos a censar la temperatura, un TT, vamos en 60, 70, a un TC70 con set point del tipo local, porque está leyendo la variable de salida, que es la temperatura constante en el estanque, pero él también se tiene que prealimentar, al igual que los niveles, se tiene que prealimentar con la perturbación. Pero la perturbación tiene la misma naturaleza de la variable de salida, por eso es importante saber, porque aquí no podrían distinguir ustedes como acá, que era fácil decir
flujo, distinto nivel. Pero aquí van a decir temperatura y temperatura. ¿Pero qué lo distingue? El diagrama que leí que les dijo a ustedes que la temperatura del R2 era variable. Entonces, este TT80 va a ir a un TC80 sin set point porque la perturbación. Van a ir a un punto suma y va a abrir el flujo petróleo 2, tal como dice acá, controlador, corriente, presión, y abre o cierra el flujo de calor. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Qué no se entiende? Hábleme, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Ahí Dígame. tenemos como dos TT, por así decirlo, y TC, porque uno controla como lo que sale de arriba, pero en el tanque puede cambiar la temperatura, entonces por eso tenemos dos controladores que se suman, ¿verdad? De temperatura. Es que mira, ¿O no? tenemos uno que razona con la variable de salida y tenemos otro que razona Ujú. con la perturbación. Ya. Entonces la estrategia de acá será prealimentado y la estrategia de acá será realimentado porque tiene set point local y prealimentado porque no lleva set point porque lee la perturbación. L del diagrama que leí de temperatura, aquí está la L. ¿Me entiendes? Él está leyendo la temperatura del reactor. Entonces, siempre que lee la perturbación es prealimentado. Correcto. Eso es lo que estábamos En cambio, hablando. está leyendo ya como el nivel de salida, o en este caso la temperatura de salida, por así decirlo, entonces ese no es prealimentado. Claro, acá resulta particular porque justamente usted no puede identificar como en el otro, porque los dos son de temperatura. Pero lo que hay que tener claro es que una es la variable de salida y la otra es la perturbación, por eso se hace el diagrama que leí, ¿se entiende? Ujú. Sí. Levántenme la manito, chillos, ahora sí, sí se entendió. Levanten la manito, por favor. Vale, Allen, vale, Alejandra, Eric, Francisca, Pablo. Vale, Pablo. Lo voy a ir haciendo así. Entonces, claro, en el otro va a salir más fácil, pero voy a hacer al tiro la mezcla, porque la mezcla queda, como este queda dependiendo de otro proceso, esto va a quedar variable. Entonces, este conviene que tenemos combustión óptima. Y esto es, la razón sí tiene que ser constante, lo perturba el flujo petróleo 2 y lo arreglamos sobre el flujo aire 2. Entonces, leemos el flujo petróleo FT 7080-90, FT 100, válvula, IP, controlador, FC100 esclavo. Voy a poner el flujómetro por acá para poder que se denote bien el set point. FT90 es el maestro y le dice cuánto es el petróleo de manera remota porque estamos en una razón y siempre que estemos en una razón el set point va a ser remoto. Él le dice abre o cierra de acuerdo a lo que está pasando también por el aire y él le está haciendo la división aire-petróleo para poder obtener la combustión óptima. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chiquillas? Alejandra, Allen, Eric, Francisca, Pablo. No, profe. Igual estoy procesando, pero eso. ¿Lo explico de nuevo para poder que quede Sí, más por claro? favor. Miren, Sí. hay que mezclar, igual que esta mezcla que hicimos acá, ¿ya? Tienen dos flujómetros que son capaces de saber cuánto pasa por cada uno.
hay uno maestro y uno esclavo. Uno, el maestro, es el que no pueden controlar, no pueden medir. Y el esclavo, el que sí pueden obturar con una válvula. Lo mismo pasa acá. Po. Entonces acá tienen un flujo maestro, que en este caso, como viene del proceso de temperatura, va a abrir y cerrar el flujo de petróleo indiscriminadamente, entonces conviene que ese del set point, y nosotros al flujo esclavo, al FT, qué sé yo, le pusimos este FT100, que es el flujo de aire, ese lo abrimos a merced de lo que requiramos, ¿me explico? Y con eso se hace la misma mezcla, pero mezcla ahora petróleo y aire, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Alguien me entendió? ¿Vale? Entonces las mezclas, independiente de la mezcla que sea, compañera, siempre se hace de la misma manera. Hay un sensor maestro y un sensor esclavo. El sensor esclavo tiene el mismo tag number por lo general. En este caso no, porque se compartió el FT40. ¿Se entiende? Y en este caso, sí se cumple porque el tag number coincide con el esclavo porque se creó para esto. El maestro ya se tenía de antemano del proceso anterior. Y acá él se adapta, el aire se adapta a si hay más petróleo y más aire, o sea, aire nunca hay falta. Y eso es lo que se mezcla, el aire con el petróleo. Acá se mezclan los fluidos y acá se mezcla el aire con petróleo para poder obtener combustión óptima. ¿Se entiende? Ahora sí. Ya Eric, Allen, Francisca, Alejandra, Pablo, perfecto. Entonces, lo vamos a repetir de nuevo porque justamente hay que hacer lo mismo, pero para este otro lado. Por eso hay que... Estaba viendo cómo borrar aquí porque me tiene que quedar más o menos justo. Ya. Si existe calentamiento acá, significa que acá van a tener que hacerlo bien acá, ¿no? Para poder que les salga bien. Acá hay combustión aire y petróleo. Entonces, primero, sensor de temperatura. TT 100, 110. Si lee la variable de salida, TC 110 va a ser con set point del tipo local. Escribamos el diagrama XLI para poder ver de dónde venimos, qué estamos haciendo. Siempre con el diagrama XLI ustedes se van guiando. El diagrama XLI, por supuesto, ya me lo memoricé, era acumulación de calor en TK1, la variable de salida es temperatura constante, por lo tanto el que lo lee va a tener set point local, lo perturba el flujo másico del del reactivo R1 no manejable y actuamos sobre el flujo petróleo 1. Entonces, me va a salir más o menos complicado mirarlo acá, pero lo voy a hacer. Déjenme hacer esto porque me quede un poco mejor. Profe, una duda. Dígame. Que estaba viendo en el TK1 arriba, ¿Mm? ya sale el FT20 y el controlador es LC20 o FT20, o sea, FC20. Acuérdense que al punto suma solamente convergen controladores de la misma especie. Este controlador estaba hecho para que lo que entre es menos lo que salga, no está hecho para controlar flujo. ¿Me explico? Ah, ya, ya. Es para controlar nivel. Por Claro, eso que tienen como que está entrar el... aquí de la misma especie a gobernar el nivel. Ahora que acá nos tomamos con una cascada, set point locales, es otro cuento. ¿Me explico? Ya lo entiendo. Bien, compañero, pregúntenos cuando tenga
Profe, cosa. pero yo Dígame. no entendí porque como que primero toma un flujo y después como que se transforma a un nivel, como Claro, del porque FT. el ¿Qué pasa? flujo es una variable L. Entonces no importa la naturaleza, sino que usted dice controla un nivel, controlando el flujo de entrada menos el flujo de salida que sean iguales. ¿Se acuerda? Lo que entra menos lo que Ujú, sale. Si usted tiene el sí. control de lo que entra menos lo que sale, tiene el control del nivel igual, pues me explico. Ujú, Pero siempre el flujómetro tiene que haber un controlador que se dé cuenta de cómo interpretar esta variable, si es más o es menos, si cuánto es lo que tiene que reponer él acá, ¿me entienden? Ahora, el de aquí tiene ese point local porque él está leyendo en el isofacto, él sabe cuánto es el nivel, él no sabe cuánto es el nivel. Ahora, en el otro caso de acá, esta es lo mismo, pero que aquí justo coincide que la perturbación también es de temperatura porque viene muy helada el agua. Al venir muy helada el agua, este no tiene por qué llevar set point. Y este sí, porque él es la variable de salida, porque ahí está los grados constantes y aquí está la temperatura. Entonces aquí tenemos un prealimentado más un realimentado. Acá tenemos un prealimentado más un prealimentado. ¿Por qué se censó flujo si se controlaba a nivel? Porque se estaba haciendo lo que entra menos lo que sale. Era la manera indirecta. ¿Me explico? A esa manera indirecta le llamamos prealimentado. No lleva set point y siempre cumple con la misma característica. Lee la perturbación. Mire, leyó la perturbación, no lleva set point. Leyó la variable de salida, lleva set point. Leyó la variable de salida, lleva set point. Leyó la perturbación, no lleva set point. ¿Se entiende? Ahora quedó un poco más claro. Ya, levántame la manito entonces. Vale, Alejandra, vale, Allen, Francisca, Eric, Pablo, ¿qué tal? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ustedes pueden poner por un asunto de espacio, voy a poner aquí TT. ¿Cuánto vamos? 90, 100, 110. Va a ir un TC 110 con set point del tipo local porque lee la variable de salida que es la variable que hay en el estanque. Según el diagrama de XLI, está leyendo la temperatura constante. Ahora, del mismo flujómetro, vamos a saber cuánto está pasando y de acuerdo a eso le vamos a decir al controlador que caliente más o caliente menos. ¿Con qué tag number? 120, porque no pertenece al mismo. Ahora que tenemos los dos de TC y TC, uno que lee la perturbación y el otro que lee la variable de salida y que en este caso la temperatura, ambos juntos se van a ir a abrir y cerrar la combustión óptima. Por ahí estará la combustión óptima que da el estanque 2 y va a ir aquí a abrir y cerrar este conversor corriente-presión. ¿Se entiende? Es lo mismo que pasó en lo otro, pero ahora con el flujo de petróleo puro. ¿Se entiende? Ya, sí, se da poco, si se dan cuenta se empiezan a repetir los lazos y que se va a empezar a entender por osmosis, porque en realidad lo tenemos que hacer tantas veces que al final se va a entender cuándo ya se puede local, cuándo ya se puede en remoto. Y siempre lo mismo, o sea, el set point remoto lo va a llevar siempre las mezclas. Set point local lo van a llevar siempre lo que le da la variable de salida. El que no lleva set point, el que le da la perturbación. Y si lleva set point remoto es porque estamos en presencia de una cascada también. Puede ser la otra forma. ¿Alguna duda, Alejandra, Francisca, Pablo? ¿En este último lazo? Si no, manito arriba si es que no tienen duda. Ya, vale Alejandra, levanten la manito por favor. Vale Eric, vale Pablo,
Vale, Francisca y el Allen. Si el Allen había levantado la mano, así que vale, Allen. Entonces, fíjate, nuevamente va a quedar gobernado por otro proceso. Por lo tanto, usted va a ser variable con respecto a la combustión óptima. Entonces, es lo mismo, vamos a tener que poner dos sensores que lean la variable de salida, que es la razón, para poder efectuar la combustión óptima en el tanque Profe, en 1. el tanque 1, el TT dice 110 o 100, 110, 110. y el TC es 100 o 120, que no veo bien. El TC 120, pero ese pertenece a lo conforma a este lazo que tiene que ver con con el prealimentado, y tiene que ver, también lo estamos usando para otro prealimentado, lo estamos usando para prealimentar el nivel, porque se puede pasar el nivel, y también estamos usándolo para prealimentar en temperatura, porque se puede pasar en temperatura, producto que es mucho lo que está pasando, ¿se entiende? Ya, sí, sí O lo sea, entiendo. siempre hay dos: el que lee la perturbación y el que controla, el que lee la variable de salida y el que controla, el que lee la perturbación y el que controla, el que lee la variable de salida y el que controla. Por eso se llama realimentado, prealimentado, pues lee las perturbaciones. ¿Se entiende? Ok, sí. Sí, es eso. Ustedes tienen que... Sí, el primer ejercicio y lo estamos haciendo así bien. Entonces, como este es indiscriminado, hay que leerlo, y este va a ser el flujo maestro, FT, y este va a ser el flujo esclavo, FT. El flujo esclavo tiene que tener el mismo tag number del FC. Este le va a dar el setpoint local, este le va a dar información, y él va a abrir o cerrar la válvula IP. Y ahora nos vamos por el último, es 120. Entonces, este 130, como el esclavo, 130, como es una mezcla, siempre es setpoint remoto, y como el maestro, tiene otro tag number, sería 140. Y ahí queda hecha la combustión óptima en el tanque, sería la razón. Perturba flujo petróleo y arreglamos sobre el flujo aire 1. Luego nos queda el nivel. Entonces, leemos desde este mismo flujómetro cuánto está variando el R13, lo pasamos a un perturbador, o sea, un prealimentado, LT 140, 150. Necesitamos leer el nivel del estanque, LT 160. Como leer la variable de salida, que estamos haciendo aquí, esto se pueden hacer desordenados, eso es lo mejor, porque teniéndolos bien hechos no hay ningún problema. Acumulación volumétrica en TK3, la variable de salida del nivel, lo perturba el R1 a través del F13, porque los otros son esclavos, así que no hay problema, esos son los perturbadores, y corregimos sobre el R3. Entonces, leemos la perturbación. Aquí estamos leyendo el flujo 1.3. Imagínense el flujo 1.3. Este sensor es súper importante porque hace una pega, dos pegas, tres pegas. Sirve para la cascada, sirve para la mezcla, y ahora está sirviendo para una prealimentación. O sea, este sensor es importantísimo. Invertir plata en un buen sensor porque está sirviendo para tres. Además, se le pueden conectar a estos sensores por norma hasta 4 elementos. Sin necesitar energía externa es difícil, pero se pueden conectar 4 elementos. El LT no tiene que tener setpoint porque no está leyendo nivel. Y aparte lee la perturbación en el diagrama XLI, está leyendo el F3, pero no puede leer el R1 porque en realidad el R1 es muy lento respecto a lo que se está acumulando. Por eso digo, es principal, pero también hay que tener ojo que tiene como a su hijo, por decirlo así, que el F113, que también es un perturbador principal. Entonces, lo volvemos a leer, y ambos juntos
van a un punto suma, él no puede ir de un nivel, sino que tiene que ir por un controlador primero. Como lee la variable de salida, LC160 con setPoint del tipo local por leer la variable de salida, y abre o cierra la válvula en R3. ¿Se entiende? Y esa es toda la instrumentación. Me imagino que no se entiende todavía toda, pero por lo menos para hacer el primer ejercicio completo que hicimos, ahí va a quedar grabado con las explicaciones. Se demora mucho más con las explicaciones, por supuesto. Pero hasta aquí se entendió ahora, más o menos así ya se masticó lo que era, cuándo era cascada, cuándo era razón, remoto. Vale, Eric. El resto del curso, vale. Profe, ¿y cómo va a evaluar este ejercicio? Me Por refiero que lazos si no se- lo tengo se evalúa, por totalmente ejemplo. completo. Se evalúa así. Tú llegas y decís, el lazo de razón lo tiene bueno, puede tener el lazo, el XLI bueno, pero el lazo de razón lo plasmó después acá, ¿sí o no? Si lo plasmó, ¿cómo lo hizo? Este caso, así se tenía que hacer, no quedaba otra. Iban a salirte estos mismos lazos. Cada lazo tiene un punto. Supongamos que este ejercicio, no que supongamos, este ejercicio valía 200 puntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo evalúo? Yo llevo y cuento cuántos lazos tengo. Un lazo prealimentado, dos lazos prealimentados, tres, una mezcla, cuento la mezcla completa, 4, la cascada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parece, no sé si se me pasó uno, pero lo voy a ver de nuevo. 1, 2, 3, la mezcla 4, la cascada 5. La cascada 5, la prealimentación 6, la realimentación 7, la razón 8, la realimentación 9, no sé si la conté dos veces, 9, 10, 11, 12, 13. Cuento 13 lazos. ¿Se entiende o no cómo estoy contando los lazos? Lo voy a contar ahora más para poder que se sepa. 1, razón. 2, realimentación de temperatura. 3, prealimentación de temperatura. 4, prealimentación de nivel. 5, realimentación de nivel estanque 1. La cascada. 6, la cascada. 7, la mezcla. 8, la prealimentación. 9, la realimentación del nivel. La prealimentación del nivel. Disculpe, dijimos 8, 9, 10. La realimentación de temperatura. 11. La realimentación 12. La prealimentación 13. Y me faltó este. La combustión 14. Por lo tanto, cada lazo va a valer 200 dividido por 14. Y ese es el valor de cada lazo. Cualquiera de los lazos que estamos hablando. Ahí ya tengo la seguridad. Así evalúo. Si el controlador no te funciona y se te quema, está malo el ejercicio, porque es letal. Si es que se te quema, puede pasar un accidente, me explico. Aquí entramos a cursos que son ya, que claramente importan, no importa qué están haciendo, por eso es importante
que los que están acá entiendan que justamente el asunto se quedaron más rato porque estamos teniendo la prueba completa. Después de esto, chiquillos, no hay más. Son estos 4 controladores y una vez que se los aprendan, van a poder hacer todos los ejercicios porque no hay más. ¿Me entienden? No estamos descubriendo la pólvora en términos de esto. Esto se trabaja en todas las oficinas de ingeniería, entonces no es, la normaliza no es algo que sea así tan difícil de entender, ¿me explico? ¿Quedó más claro? Voy a frenar el video porque no quede tan largo.